esta última alabanza, solo Yeshua, solo Jesús, Él es nuestro Mesías. Amén. Bien, hermanos amados, bienvenidos también usted, hermano, amigo ahí, que se dispone usted a ser enseñado en este tema del día de hoy. Bien, hermanos, hoy vamos a estar enseñando la tercera parte de llegando a ser una parte de las ovejas remanentes. Dijimos que al principio de este año íbamos a hacerlo celebrando la Cena del Señor. Pero también va a ser ahora bien relevante hacerlo algunos domingos que no celebramos la Cena del Señor por la importancia. Y esta tercera exhortación para llegar a ser parte de las ovejas remanentes es muy importante ante la serie que vamos a comenzar ahora en el mes de marzo. Esta serie que indudablemente nos va a acompañar todo este año 2025. Esta serie ya tiene un nombre, un título, un tema. Volveos al Señor con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y esto tiene que ser con un arrepentimiento sincero. Y este llamado no solamente es para las familias del mundo, sino primeramente a la iglesia de hoy. Tercera exhortación es la que hoy. Hemos visto ya la primera, que tiene que ver con que para entender la ley y los profetas es muy importante entender la primera exhortación. Que le invito a usted, amigo, ahí hermano en el canal, vaya usted a la lista Restauración del Evangelio 2025 y ahí lo encontrará. Y una segunda exhortación, el tema principal de la segunda exhortación tiene que ver con que tenemos que quitar la teoría del reemplazo y ver que la iglesia no es Israel. Hoy, el tema central de esta tercera exhortación para levantarnos, para resplandecer, para llegar a ser, porque hay que llegar. El término llegar es un proceso, no es ya llegué, hay un proceso. Y esta tercera exhortación tiene que ver con el mensaje a la congregación de Pérgamo. Ya el año 2022, cuando enseñábamos capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis, enseñamos esta parte del mensaje a la congregación de Pérgamo. Pero como siempre les digo, el Señor siempre añade más entendimiento y nos permite dar algo mejor y seguramente lo seguirá haciendo, porque siempre Jesús dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque en ella hallaremos vida. ¿Usted quiere vida? Escudriñe las Escrituras. Inclusive lo que yo les enseño, escudriñenla. Pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios
que abra más sus ojos espirituales, sus oídos espirituales y empiecen a ver más de lo que ahí está contenido. El tema principal de esta tercera exhortación que Dios hace a esta congregación de Pérgamo tiene que ver con que cuando se tiene, escuche bien, cuando se tiene o se busca autoridad, esta no debe estar motivada por el orgullo ni por la satisfacción financiera. Y estos mensajes a las congregaciones del libro de Apocalipsis a las 7 es también exhortaciones que Dios está haciendo hoy a la iglesia aquí en Occidente. Pérgamo es una ciudad, o fue una ciudad que estaba en el noroeste de la que hoy es Turquía. Estaba a 30 kilómetros del mar Egeo y ocupaba una antigua región de Grecia. Y acá hay algo bien interesante que no dijimos en la primera ocasión que tratamos este tema. El pastor de esta congregación era un gentil. No era normalmente como en las otras congregaciones del libro de Apocalipsis de las 7, eran judíos mesiánicos. El pastor de esta congregación de Pérgamo era un gentil y alguien que había nacido ahí en Pérgamo. Y se cree, mire, esto es importante que usted sepa, y se cree que era hijo de Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Fue el gobernante que durante el tiempo en que Jesús era bebé aún, recuerda usted, mandó a asesinar a todos los primogénitos de las familias judías a fin de llegar hasta Jesús. Y usted sabe que no llegó. Este Antipas era hijo de él. Seguramente en el camino tomó el lado opuesto a su padre y se hizo creyente. ¿Cuál era el mensaje a Pérgamo? El mensaje a Pérgamo es que ellos tenían un problema interno. Era una iglesia gentil, pero también seguramente habían algunos judíos, algunos. Entonces, vamos a leer el mensaje a Pérgamo. Busque usted Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 12 al 17. Escribe al mensajero de la congregación que está en Pérgamo. Seguramente usted, hermano, amigo, en el canal, acá la congregación ya lo sabe, en su Biblia dice iglesia, pero quiero decirle algo. El término iglesia, recién ese término aparece a mediados del siglo III. El por qué, ya eso es bien amplio explicarlo, pero la palabra correcta aquí es congregación. Congregación lo mencionan, los diversos apóstoles usan ese nombre y congregación es del hebreo kailok. Seguimos. Escribe al mensajero de la congregación que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Hoy vamos a saber qué es la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras,
donde está el trono de Satanás, con minúscula y sin acento. Así lo escribo yo. Les voy a explicar porque más adelante habla que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Eso le voy a explicar más adelante porque también viene otro trono de Satanás y el trono no está en varios lugares, sino que hay que entender aquí a qué Juan se refiere como el trono de Satanás. ¿Quién escribió? Usted sabe, el libro de Apocalipsis. Pero te has afirmado en mi nombre. Aquí está reconociendo Jesús. Y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes. ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde estuvo Jesús? En Jerusalén. ¿A qué se refiere el apóstol Juan al trono de Satanás? Eso es lo que vamos a explicar en un instante. Pero aquí viene exhortaciones. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Así también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Esto sobreabunda, hermano, en la iglesia de hoy. No en la congregación apostólica de restauración. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Y en la piedrecita, al vencedor le daré a comer del maná escondido, y le entregaré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. Quiero enseñarles, a fin que usted entienda, algunos párrafos que se menciona en este pasaje. Sobre todo el versículo 12, que dice, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿A qué se refiere la espada aguda de 2 filos? Vamos a ver 3 pasajes. Isaías 49:12. Isaías 49:2, perdón, 49:2. Lo que Dios hizo en la vida del profeta Isaías, dice, hizo mi boca como afilada espada y me escondió a la sombra de su mano. Me hizo como flecha selecta y en su aljaba me guardó. Aleluya. Efesios, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en estos 2 pasajes de 2 epístolas. Efesios 6, versículo 17. Colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios
es viva y todo lo inspecciona. Y es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Cuál es esa palabra cortante? Ahora vamos a ver. Y penetra, dice esa palabra, cuando uno está viviendo en la gracia de arrepentimiento que Dios concede, dice, y uno recibe esa palabra, dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Quiere decir que esta palabra de Dios debe estar en nosotros. ¿Y a qué espada de doble filo se refiere? Jesús, nuestro Mesías, en Mateo 5:17 fue bien determinante. Él dice, no había venido a abolir ni a quitar la ley y los profetas, sino a cumplirlas. Y cuando dice cumplirlas, es porque lo que nos ayuda a no abolir la ley específicamente, es cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y en ese poder entendemos la ley. Y entender la ley en el poder del Espíritu no judaiza. ¿Entiendes? No judaiza. O sea, no lo hace al pie de la letra, sino que el Espíritu Santo nos trae al hoy y nos permite entender la ley. La ley es la espada de doble filo. Por eso nosotros tenemos que tener lecturas pidiéndole a Dios que te revele y nos revele lo que conocemos como la ley o el Pentateuco, los 5 libros. Hay que entenderlo, hermano. Sé que no es fácil, pero para Dios nada hay imposible. Él es el único que nos puede hacer entender. Vamos entonces a las exhortaciones. A la congregación de Pérgamo, pero que también son exhortaciones vigentes para la iglesia de hoy. Vamos a leer sobre todo está en el versículo 13. Dice, donde moras, la congregación de Pérgamo, dice, moraba, donde está el trono de Satanás. Aquí vamos a explicar qué es el trono de Satanás. Vamos a Isaías, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 12 al 15. Dice, como esto que ocurre acá, este pasaje, usted debe tenerlo en el contexto que este pasaje ocurrió antes de la creación del mundo. O sea, antes de Génesis 1. Porque recuerde que en Génesis 1 habla de que la tierra estaba de cabeza. Todo estaba desordenado. ¿Por qué? Por esta causa que hoy vamos a leer. Dice, como has caído de los cielos, lamentate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, la desordenó, insolente de las naciones. Y como insolente, ¿qué dijo? Dijiste en tu corazón. ¿Usted sabe de quién habla? De Satanás con minúscula y sin acento. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono
y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre la altura en las nubes y seré semejante al Altísimo. ¡Qué insolente! Como dirían por ahí los jóvenes, recontra. 15. Pero aquí vino su sentencia. Pero ahora al Seol serás derribado, a lo más profundo del abismo. Esto fue esta insolencia, esta arrogancia, tiene un nombre. Y uno de esos es lo que Dios aborrece. Yo quiero que entendamos, hermanos amados, cuando la Escritura o el Evangelio dice, tengamos temor de Yahweh. ¿Qué es tener temor de Yahweh? No es tenerle miedo. No, hermano amado. El temor a Yahweh, alguien que dice yo tengo temor a Yahweh, es porque aborrece. No a la gente, sino lo que pueda hablar las personas. Eso es lo que debemos aborrecer. ¿Y qué dice Proverbios? Tome nota, no lo olvide, subráyelo. Si está con su Biblia física, resáltelo. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Yahweh, ¿qué es? Dice, aborrecer. Y hemos enseñado qué significa aborrecer en el hebreo. No es aborrecer a las personas, es aborrecer lo que nos habla, en el término más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hay que aborrecer? La maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Y todo eso que sale de las personas es, como dice lo siguiente, hay que detestar esa boca perversa, esa boca, no a la persona, porque Dios puede tener misericordia como la tuvo con nosotros, que teníamos bocas perversas, y nos extendió, nos hizo recipiente de fe y nos dio su don de salvación. Amén, amén, hermano. Pero eso es tener temor a Yahweh. Y dentro de esto está la insolencia que tuvo el dragón. El orgullo. El orgullo, hermanos amados, es el trono de Satanás. Cuando en la vida de una persona hay orgullo, está el trono de Satanás. Sí. Esa es la primera exhortación que Dios llamó la atención a la congregación de Pérgamo, y es la exhortación que está llamando hoy a la iglesia en Occidente. Las personas en las diferentes áreas de la sociedad están buscando autoridad por una razón. Por dos razones: para manejar masas o equipos o gentes, y para tener satisfacciones financieras. Me sorprendió, hermanos amados, ya usted sabe lo que viene ocurriendo en Estados Unidos. Salió el representante de la Iglesia Evangélica Latina en Estados Unidos a hablar que no había misericordia en lo que estaba haciendo el actual presidente en cuanto a alejar de su nación a todo inmigrante ilegal. ¿Sabe qué pensé en mi corazón, hermano amado? Esto. ¿Sabe por qué? Porque muchos ilegales latinos seguro se congregan y tiene temor perder fondos.
¿Se da cuenta de eso? Entonces, aquí, ese líder, ese representante de la Iglesia Evangélica Latina, no sabe lo que es orgullo, no sabe lo que es misericordia, porque empleó la palabra misericordia que yo les expliqué. ¿Qué cosa es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios no es para mantenerte en lo ilegal. La misericordia de Dios es para sacarte y aprendas y seas consciente en qué situación estás y tienes que hacerte legal, bajo los principios que una nación establece para uno ser legal. No bajo lo que yo desee, bajo mi necesidad. No, hermano amado. Esa es una visión incorrecta. Eso fue lo que llamó mi atención. Entonces allí ocurre eso. Hay otros hermanos amados que usan el nombre de Dios, usan el nombre de Jesús el Mesías para sus agendas personales y por satisfacción financiera. Sí, les voy a leer hoy muchos líderes aquí en Latinoamérica, en Europa, usan el nombre de Jesús y el nombre de Dios para sus agendas personales con satisfacción financiera. Y hacen milagros, profetizan, expulsan en el nombre de Jesús demonios. Pero mire lo que dice Jesús. Mateo, tome nota, hermano amado. Usted también, hermano, ahí en el canal. Mateo 7, ya lo he leído varias veces. Mateo 7, versículos del 21 al 23. Mateo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino del cielo. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino del cielo. Eso ya les expliqué. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero dice aquí Jesús nuestro Mesías. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos espíritus malignos? ¿Y en tu nombre realizamos muchos milagros? ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 23. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y no digo más, sigo con usted, saque su cuenta. ¿En qué exhortaciones cayó la iglesia, la congregación de Perga? ¿En qué está cayendo la iglesia de Occidente hoy? Versículo 14. Dice, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Bien interesante es este tema, hermano. Interesantísimo. Es lo que hoy vemos en la iglesia de Occidente. Dice, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo delante de los hijos de Israel para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Balac era el rey de los moabitas. Y este rey
quería hacerle daño a los hijos de Israel. ¿Y qué hizo? Fue donde el adivino Balaam con dádivas, seguramente oro, joyas, para entregarle a Balaam y le diga qué hacer para que le haga daño a Israel. Vamos a leer, tome nota, Números 22. Es bien importante que usted, voy a estar dando solo algunos pasajes, solo le voy a dar la esencia, pero le animo a que lea Números capítulo 22 y capítulo 23, para que vea todo el contexto, todo lo que hizo Balaam. Números 22, versículo 7. Enseguida los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron con sus dádivas, seguramente oro, joyas, para adivinación en sus manos. Y fueron ante el adivino, ¿quién? Balaam. O sea, un falso profeta. Porque el adivino es un falso profeta. Y fueron ante Balaam y le dieron a conocer las palabras de Balaam, lo que quería de Balaam, que le dé y le diga cómo destruir a los hijos de Israel. Y aquí viene lo que Balaam le mandó a decir a través de sus emisarios a Balac. Cuando usted lea Números capítulo 23, escuche bien, y el capítulo 24, ¿con qué se va a encontrar? Con este resumen que yo le voy a decir. Lea Números 23 y Números 24. Es una tarea, hermanos amados. Queremos escudriñar las escrituras para entender no solamente lo que pasó, sino que lo que está sucediendo hoy. Balaam le mandó a decir al moabita Balac, que quería destruir a los hijos de Israel, mire bien, 3 mensajes que Dios le dio. Sí, el adivino profético también recibe mensajes, lo que hemos leído en Mateo 17. Pero, Señor mío, ¿acaso no profetizamos? Sí, les dio. Y Balaam recibió 3 mensajes de parte de Dios y se los mandó a decir a Balac. Pero esos mensajes no era lo que Balac quería. Porque Balac quería que mensajes que le permitieran a él destruir a los hijos de Israel. Entonces los emisarios le volvieron a decir, Balaam, queremos hacer esto. Por eso nuestras dádivas. Y como Balaam no quería soltar las dádivas, ¿qué hizo? En el versículo 24, capítulo 24, versículos de 23 al 25, aquí Balaam da su mensaje propio, su adivinación profética. Y le mandó a decir a Balac lo que él quería escuchar, cómo destruir a los hijos de Israel. Porque no quería soltar el oro. No quería soltar las dádivas, lo que le habían traído. Estimo que lo que abundaba en ese tiempo era oro y joyas, ¿no? De diversas piedras. Entonces, usted se va dando la idea cómo este personaje, por la satisfacción financiera, siempre va a dar a una comunidad, a un pueblo o a una iglesia
lo que quiere oír. Y eso es lo que venimos oyendo en estos días en la iglesia de Occidente, dándole a las personas lo que quieren oír. Solo el amor de Dios, pero no la justicia de Dios. Uno de los temas internos, entonces, en la congregación de Pérgamo, es que había un liderazgo que se movía para tener autoridad por satisfacción financiera. ¿Sí? Satisfacción financiera. Seguramente les invitaban por algunas zonas de por ahí y estos decían, bueno, como hoy escucho, hermanos amados, me tienes que cubrir mis pasajes aéreos, me tienes que poner en un hotel 5 estrellas y encima me tienes que dar una ofrenda. Y algunos preguntan, ¿cuánto es la ofrenda? Doctrina de Balaam. Y hacen señales. Otra de las exhortaciones fue en el versículo 15. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Cuando yo comencé con mi esposa en una iglesia aquí en Perú, esto era ¿cómo te podría decir, hermanos amados? El pan de cada día. Impresionante. Era como una empresa. Tenías que amarrarte con los de arriba para que te escuchen y una serie de cosas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas, su principal característica era que tomaban o se juntaban con los pilares o los líderes de la congregación. Y cuando llegaban a eso, a ese estar con el liderazgo junto, creyentes juntos, entonces tenían la confianza de su apoyo para cualquier cosa y consideraban al resto como inferiores, ¿no? Ya sea que estaba en algún ministerio por allí de la congregación, le habían asignado algo. Entonces dice, a mí me han asignado, pero a ti no. Y al resto, inferior. Es indudable que había orgullo ahí en la congregación de Pérgamo. Eso es lo que hace el orgullo. Poner en inferioridad a las personas. Tal y como lo hizo el insolente Satanás con minúscula y sin acento, ¿no? Se creyó. Pero la congregación de Pérgamo tuvo premios. Estaba llamado a tener premios. Versículo 17 dice, y a los que vencieran esas dos exhortaciones, ¿qué les dijo? Al vencedor le voy a dar de comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca. ¿Qué es el maná escondido? Vamos a explicar qué es el maná escondido. Vamos al libro de Éxodo. Busque usted el libro de Éxodo, hermano. Vamos a leer 3 pasajes, uno de el Antiguo y 2 del Nuevo Pacto. Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer
Dos versículos, el 4 y el 5. Entonces dijo Yahweh a Moisés: He aquí que yo haré que llueva pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger el alimento día tras día, a fin de probarlos si andan en mi ley, o no. Y sucederá que el sexto día prepararán lo que van a llevar, que será el doble de lo que recojan a diario, porque ellos el séptimo día tienen día de reposo, no hacen labores en este tiempo como recoger, ¿no? Por ejemplo, usted debe saber que ayer es el séptimo día para el pueblo de Israel. Hoy día domingo es su primer día de la semana. Para nosotros es mañana recién, lunes. Vamos a leer ahora Juan capítulo 6, versículo del 32 al 35. Jesús les dijo: de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi palabra es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya. Ellos le dijeron: danos siempre este pan, Señor nuestro. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que se vuelve al Señor con todo su corazón y con toda su alma, con un arrepentimiento sincero, al que va a Jesús el Mesías, ya no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso no se refiere a cosas físicas, materiales. Se refiere al corazón. Se refiere a nuestra alma. Cuando el Espíritu de Dios no ha comenzado a vivir en nuestra vida, está vacío. Hay que venir a Jesús. Él es el único que puede llenar nuestro corazón. ¿De qué? De su palabra. Y esto nos invita cada día a ser obedientes, a hacer su voluntad, ya no la nuestra. Su voluntad para nuestra vida, su voluntad para la familia, su voluntad para el estudiante, su voluntad para el trabajo, su voluntad para el profesional. ¿Cuál es? Ya uno no se está preguntando: ¿y qué haré? ¿Qué estudiaré? ¿Dónde iré? No, hermano amado. El pan de vida. Juan 5, 24 y 25. Juan capítulo 5, 24 y versículo 25. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene el tiempo, y ahora es, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Aquí está hablando de ese momento que ya hemos enseñado sobre los tomados por el Señor, o lo que aquí en Occidente se conoce como el arrebato. ¿Queremos estar en eso, hermano amado? Pues escuchemos siempre la palabra de Dios, creer en Dios al que envió ese pan de vida. Y
y el pan de Dios estaba desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En espíritu estaba allí el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, nuestro Mesías. Él es Dios. Él estaba allí en espíritu. Verbo en hebreo, mire lo que el significado de la palabra verbo en hebreo. Significa la capacidad que tiene alguien para expresar las palabras. Jesús, nuestro Mesías, es el único que tiene la capacidad para expresar la palabra de Dios. Por eso Él creó con la palabra de Dios los cielos y la tierra, como dice en Génesis, inclusive en Juan, que estamos leyendo versículos más abajo. Entonces el maná escondido es la palabra de Dios que Él viene dando para este momento. ¿Cuál es esa palabra de Dios? Mateo 24. Ahí habla, y este es el evangelio del reino a proclamarse en todas las naciones para que tengan testimonio de ella. Eso habla de la justicia de Dios. Y ahí hay dos eventos, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Eso es lo que tiene que tener testimonio a las naciones. Ese es el maná escondido que hoy debe llevarse a las naciones. Indudablemente proclamarla. Jesús, nuestro Mesías, Él es el pan de vida. Él es el maná escondido. También nos habla de otro premio, de la piedrecita blanca. En los tiempos del apóstol Juan, cuando era una costumbre en Asia utilizar una piedrecita blanca que simbolizaba inocencia, que simbolizaba libertad de condenación. En cambio, una piedrecita negra simbolizaba culpabilidad y por lo tanto condenación. El vencedor de estas dos exhortaciones y de las anteriores y de las que seguiremos estudiando, vamos a recibir, dice, una piedrecita blanca, lo cual nos garantiza libertad de condenación. Por consecuencia, seremos obreros aprobados y hallados dignos para la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, la piedrecita negra de condenación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La piedrecita blanca, que dice que tendrá un nombre y que solamente lo sabrá quien la recibe. Con nuestra perseverancia, entendiendo y creyendo más y siendo fieles a Jesús, nuestro Mesías, y cumpliendo los mandamientos que Dios nos demanda, hermano amado, cuando estemos en el cielo, ya no te llamarás tu nombre. Tu nombre queda en la tierra. Allá tendremos otro nombre. Por eso, hermanos amados,
en este contexto ya de las 3 exhortaciones que hoy venimos enseñando, la comunicación profética del año 2025 que dimos a mediados de diciembre del año pasado, dijimos que hay algo que Dios está haciendo hoy. Ha iniciado una gracia de Dios, porque ha iniciado el tiempo, hermanos amados, para la familia de hoy y sobre todo para la iglesia en Occidente, el volverse a Dios con todo el corazón, todo el corazón. Y para ello, Dios está concediendo su gracia de arrepentimiento. Y esta lluvia temprana está viniendo a Occidente desde Israel, Jerusalén. Primeramente a los judíos, porque es el pueblo de su pacto, es el pueblo de los patriarcas, es el pueblo de la gloria de Dios y es el pueblo donde nació Jesús, nuestro Mesías ahora. El apóstol Pablo dice, primeramente a los judíos. Y es así que esta gracia de arrepentimiento que Dios está derramando, porque es un derramamiento de su Santo Espíritu desde Jerusalén, Israel, hasta aquí en Occidente. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón. Con ayuno, de repente tienes que hacer ayuno, hermano, con llanto, o sea, con clamor, con pasión, que salga de tu interior, y con lamento, lamentarte del por qué se hizo esas cosas. Dice, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Lo que debe salir de nuestro corazón es nuestra voluntad. Sacar nuestra voluntad e ir poniendo cada día la voluntad de Dios. Y vuélvanse a Yahweh, su Dios, porque Él es misericordioso, es compasivo, es paciente, es abundante en su bondad y se retracta del mal. No del mal que Él causa, sino del mal que uno no aborrece. Se pierde a veces el temor a Yahweh, como ya les dije, el temor a Dios se pierde por la maldad, por el orgullo, por la altivez y por lo que dijimos más anteriormente. Y este llamado no es en el tiempo de Joel. Este llamado está desde los tiempos de Moisés. Deuteronomio 4, versículo 39. Reconozcan hoy, pues, y arrepiéntanse en su corazón, porque Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo de la tierra. Y no hay más fuera de él. Esta gracia de arrepentimiento, hermano amado, que es parte de la lluvia temprana, se está manifestando desde Jerusalén, Israel, a algunas naciones. Algunas naciones. Me compartía una de mis hijas que la artista que ustedes saben que ya vino y lo que le pasó es que el día domingo iba a hacer, a través de su evento que estaba realizando o iniciaba, a declarar los mandamientos de ella.
en un día domingo, en un día donde muchos asisten a sus iglesias, pero ese día Dios no se lo permitió. Al día siguiente, el lunes, hizo esas declaraciones, pero mire la insolencia que dijo, que Dios no había podido con ella y por eso estaba allí. Cosas que vienen ocurriendo. Por eso, hermano amado, prudencia de las cosas que ocurren no están ocurriendo porque tienen que ocurrir, sino que el dragón se está movilizando. Esta artista vino a capturar almas vacías, corazones vacíos, pero ese domingo, día del Señor aquí para Occidente, Dios no se lo permitió. Recuerda que hicimos algo que les comenté. Bueno, era por ese motivo. Al día siguiente ya al vacío, todos trabajan, no pasa nada. Dios tiene algo con el Perú. Sigamos orando por ellos. Bien, hermanos amados, hermanos de ahí del canal del ministerio, que Dios me los bendiga y me los guarde y que esta ciencia que hoy usted ha escuchado resplandezca en sus corazones. Bendiciones para ustedes, mientras yo me quedo con la congregación para darle